Masas batidas. Las masas batidas, también conocidas por el nombre de crecidas, están compuestas por los ingredientes básicos, más huevo, azúcar y polvo para hornear. Para este tipo de masa se emplea harina baja en proteína que se llama suave o floja. Esta debe ser tamizada para dar más volumen. Estas masas se clasifican en distintos tipos. Las airadas aumentan su crecido por una mayor o menor cantidad de aire y están compuestas de claras o huevos enteros con azúcar. Los productos que se preparan con esta masa son bizcochos, que pueden tener dos presentaciones, Gioconda o Genovés. La única diferencia es que la Gioconda contiene frutos secos en su masa. Merengues de tipo suizo, francés o italiano. Las cremosas pueden prepararse con o sin leudantes químicos. Su mezcla no debe batirse de más, ya que los panes se apelmazan y no se elevan durante la cocción o quedan crudos. Los productos que se preparan con esta masa son magdalenas, también conocidos como cupcakes, pound cake o panqué, y muffins. Y por último, tenemos a la masa líquida. La característica que la distingue es que se cocina a fuego directo, mientras que las demás es al horno. Con esta clase de masa puedes preparar crepas, hot cakes y waffles. Prepararemos la receta más común de este grupo. Se utiliza mucho para repostería, mayormente para hacer pasteles. Genovés. Ingredientes: 4 huevos frescos, 120 gramos de harina, 90 gramos de azúcar blanca, una pizca de sal, una cucharadita de esencia de vainilla. Procedimiento: antes de mezclar los ingredientes, precalienta el horno a 180 grados centígrados. En una olla, pon agua a calentar a fuego bajo. En un bowl refractario, bate ligeramente los 4 huevos y el azúcar con un globo. Después, coloca el bowl sobre el agua caliente sin que hierva. Mezcla con la batidora eléctrica. Hasta que se haya blanqueado, añade la esencia de vainilla. Retira el bowl de agua caliente y sigue batiendo hasta que se enfríe. Agrega la pizca de sal y la harina tamizada, ayudándote de una espátula. Haciendo movimientos envolventes, asegúrate que no te queden grumos en el fondo. Mezcla con la batidora o con el globo hasta que obtengas una masa bien mezclada. Forra el molde con papel vegetal. Vacía la mezcla en el molde y con una espátula extiende hasta que quede uniforme. Introduce el molde al horno a 180 grados centígrados durante 8 o 10 minutos. Por último, saca del horno y déjalos enfriar. Glaseados o baños. Glasear o bañar un pan es recubrir con 1 o 2 ingredientes para cambiar el color y sabor de la corteza. Este proceso se lleva a cabo después de la fermentación, antes de meterse al horno. En algunos casos puede ser después del horneado. Dependerá del resultado que se quiera. Hay distintos ingredientes que se utilizan de glaseado. A continuación, conocerás cuáles son y su función. Leche. Se utiliza para crear una corteza dorada. Si deseas obtener un glaseado ligeramente dulce, mézclalo con un poco de azúcar. Para hacerlo, pasa la brocha con leche antes de hornearlo. Agua y sal. Estos ingredientes se utilizan cuando se desea obtener una corteza brillante y crujiente. Disuelve la sal en agua. La cantidad de sal será a tu gusto.
Pasa la brocha o pincel de cocina con agua salada antes de hornear. Miel. Se utiliza para obtener una corteza blanda, dulce y un poco pegajosa. Se recomienda utilizar miel natural. Sin embargo, puedes utilizar jarabe de maíz. Pasa la brocha con miel justo cuando el pan haya salido de hornear. Aceite de oliva. Comparte al pan su sabor peculiar y da un acabado brillante. Pasa la brocha bañada en aceite de oliva antes y después de hornear. Fécula de maíz. Es para dar brillo sin sabor. Polvo de soya y agua. Esta es una opción de glaseado vegetariano, ya que hace la misma función que el huevo. Vierte una cuchara de polvo de soya en una taza de agua. Pasa la brocha en el pan de esta mezcla justo antes de hornear. El baño más común es el de huevo. Este da a la corteza un aspecto brillante y dorado. Además, sirve como adhesivo para aplicar distintos acabados. Para preparar el baño de huevo, usa un huevo, una cucharada de agua o leche y una pizca de sal. Bate hasta que queden los ingredientes bien incorporados. Aplica suavemente la mezcla con un pincel. Para lograr un brillo dorado, aplica la primera capa y deja secar. Aplica la segunda capa justo antes de hornear. Antes de aplicar el glaseado, pon las piezas en la charola de hornear. Trata de no aplicar el glaseado en exceso, ya que si se escurre el huevo, puede pegar las piezas entre sí y no permitirá que el pan se expanda correctamente. Masa para pan de Viena. El pan Viena es uno de los panes básicos en la panadería. En esta clase aprenderás la receta así como su procedimiento, y en las siguientes clases aprenderás las formas que se realizan con esta masa. La fórmula para realizar esta masa es la siguiente. Procedimiento. Vacía la harina en un bowl junto con el propionato, sal, azúcar, levadura y extracto de malta. Recuerda no poner junto la levadura con la sal. Vierte el agua a la temperatura que requiere la levadura. Amasa hasta incorporar los ingredientes. En caso de usar máquina, baja la rejilla protectora y comienza a amasar en primera velocidad por 5 minutos. Si es a mano, inicia el proceso de soplado y estirado. En máquina, pasa a la segunda velocidad por 15 minutos más. Retira de la amasadora e inicia el punteado por 1 hora y media. Forma de chips. Esta forma se hace con la masa Viena. Es una de las formas tradicionales de esta masa. Para iniciar, separa la masa en piezas de 25 gramos. Espolvorea poca harina en la superficie de trabajo para que no se pegue la masa. Si tu pieza de pan quedó cuadrada, lleva las esquinas hacia el centro donde se une el pan. Se le llama punto de unión. Estira las manos y con las palmas hacia arriba mete los extremos. Ya tenemos una pequeña bola. Para hacer el punto de unión más fuerte, con la orilla de tus palmas, presiona y gira simultáneamente sobre el punto de unión. Alarguemos levemente las bolitas, presionando ligeramente con la palma de la mano, realizando movimientos hacia arriba y hacia abajo. Esparce poca harina sobre la placa de hornear. Acomoda las formas de masa a la misma distancia
y con el punto de unión hacia abajo. Pase el pincel con un baño de huevo. Recuerda de tener cuidado en no derramar sobre la placa. Tapa la charola con un paño y deja realizar la fermentación hasta que dupliquen su tamaño. Precalienta el horno a una temperatura de 190 grados centígrados. Ya que se hayan leudado las piezas, mete al horno por 30 minutos con 10 segundos de vapor al inicio de la cocción. Al salir del horno, pasa el pincel con el glaseado de fécula de maíz. Saca de la charola y deja enfriar.